Es auscultación, no auscultación. La auscultación, vamos a tener sonidos que son extratorácicos, como por ejemplo sonidos del pelo en el fonendo, sonidos pleurales y sonidos broncopulmonares. Los que nos interesan claramente son los pulmonares, broncopulmonares. Ya, a la auscultación vamos a sentir el movimiento del gas respiratorio, que solo es audible si hay turbulencia. ¿De qué depende la turbulencia? Del diámetro de la vía aérea y de la velocidad de la corriente. ¿Ya? Si yo tengo un perro muy grande, un gran danés, un San Bernardo, y está relajado, respirando suave, tranquilo, lo más probable que en los lobos caudales, lo más atrás posible en el tórax, no escuche los sonidos respiratorios, porque el diámetro del tracto respiratorio es tan grande y a esa altura llega tan poco aire rápido que no se va a escuchar. La transmisión de sonido va a depender de la impedancia acústica de los tejidos. ¿Ya? ¿Y de qué depende la impedancia acústica? De que una estructura sea parecida a la otra, ¿ya? Para que se pueda transmitir el sonido. Por ejemplo, si yo tengo el pulmón acá y la pared torácica acá, y yo tengo un sonido que se me produce en esta parte, acá, si yo tengo la pared, el pulmón pegado a la pared, la voy a escuchar. Si el paciente tiene, si el paciente tiene aire entre el pulmón y el tórax, un sonido que se me produzca acá no se me va a escuchar acá, porque yo tengo algo que los separa. ¿Ya? Y el sonido se va a escuchar acá. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Eso depende si se va a escuchar un sonido o no se va a escuchar un sonido. Eso es lo mismo que yo les decía. Si el pulmón y la pared torácica están separadas por gas o por líquido, el sonido se va a reflejar en la pared pulmonar y no en la pared torácica. ¿Ya? Porque no están pegaditas. Bueno, en la tráquea podemos escuchar un sonido audible que es característico, que es un flujo mucho más rápido, que es como si pasara aire por un tubo. ¿Ya? Y en tórax craneal también se puede escuchar ese sonido. ¿Ya? En tórax caudal los sonidos son más suaves por lo que yo les explicaba. Hay un diámetro mayor, hay un flujo a menor velocidad, lo que va a generar menor turbulencia, por lo tanto se va a escuchar menos. ¿Ya? Si yo tengo una expiración activa por alguna obstrucción en bronquios periféricos o bronquiolos, voy a escuchar un sonido expiratorio claro. ¿Ya? Cada vez que yo bote aire, voy a escuchar un ¿ya? En condiciones patológicas podemos tener dos tipos de roncus a nivel de tórax, ¿ya? La sibilancia, que es lo que yo les caracterizaba recién, que se puede dar por obstrucciones, ¿ya? Y voy a escuchar una expiración activa. Voy a escuchar ese sonido como de silbido, ¿ya? Esto es patológico en tórax, ¿ya? Porque muchas veces en tráquea se puede escuchar una sibilancia, ¿ya? Porque como pasa aire por un tubo, se puede escuchar como un sonido, que es normal. Obviamente leve, ya si lo escuchamos muy fuerte yo sospecharía. Y están los roncus no musicales, ya que son más cortos, son crepitantes, ya que se producen al final de la inspiración y pueden continuar hasta la mitad de la expiración. Y es lo que hablábamos del crépito, que era como escuchar esta bolsa. Obviamente sonidos vocales interfieren con la auscultación, los mismos que yo les había mencionado.
de que el paciente no tiene que estar jadeando, no tiene que estar ladrando, no tiene que estar llorando, ni ronroneando en el caso de los gatos. Alteraciones pleurales, como los vimos hace un tiempo, el neumotórax, el hidrotórax o el hemotórax, pueden generar alguna alteración en la auscultación. Si hay aire o hay neumotórax, voy a tener una disminución en el sonido respiratorio, pero una amplitud en el sonido cardíaco. ¿Ya? Si hay líquido, voy a tener una disminución del sonido respiratorio, pero también una disminución del sonido cardíaco. El borborismo es el sonido de las asas intestinales, que se escucha como cuando uno tiene hambre. Ese crujir de guata es el borborismo, ¿ya? Que obviamente en tórax no se debiese escuchar en condiciones normales, ¿ya? Si hay alguna hernia diafragmática, obviamente vamos a tener borborismo en tórax, porque las asas intestinales pasan de abdomen a tórax. En caso de hernia diafragmática, vuelvo a repetir, no en casos normales. La técnica de auscultación tiene un área muy definida, ¿ya? La auscultación se debe hacer a ambos lados, ¿ya? No debemos quedarnos tranquilos con que al lado izquierdo escuchamos normal, al lado derecho va a estar normal, no. Tenemos que auscultar y hacer el examen siempre a ambos lados. El área de auscultación es un triángulo que se forma por una línea desde el borde caudal de la escápula, ventral a la columna, hasta la última costilla. Desde la última costilla en diagonal hacia el codo y desde el codo a ventral a la columna, caudal a la escápula. Ya, ese es el área de auscultación y se lo tienen que saber. La percusión va a generar... ¿Sí? ¿Lo puede repetir, pero más lento para poder escribirlo? Obvio, por supuesto. Dijo del borde caudal de escápula. Del borde caudal de escápula, ventral a la columna, hacia la última costilla. Borde caudal de escápula, ventral a la columna, hacia la última costilla. Desde la última costilla en diagonal hacia el codo. Desde la última costilla en diagonal hacia el codo. Y desde el codo hacia ventral de la columna en el borde caudal de la escápula. Gracias, profe. Nada. A la percusión vamos a sentir una ligera resonancia. Debemos recordar que en tórax hay aire, ¿ya? Pero no es un contenido, o sea, no es algo hueco con aire, sino que es un tejido que tiene pequeñas cantidades de aire. O sea, tiene grandes cantidades de aire, pero en distintas porciones, ¿ya? En pequeñas porciones. ¿Ya? Lamentablemente la percusión va a depender mucho de la condición corporal. Pacientes obesos no vamos a escuchar nada porque la grasa nos va a apagar todos los sonidos. Y es posible determinar los bordes pulmonares, indicar la cantidad de aire en estructuras subyacentes, y dependiendo de la cantidad de aire, el sonido va a aumentar o va a disminuir. ¿Ya? Si yo tengo, no sé, un neumotórax, tengo mucho aire, voy a percutir, el sonido va a aumentar. ¿Ya? Si yo tengo un hidrotórax, voy a percutir y el sonido se va a apagar. La técnica, el animal tiene que estar de pie o de cúbito external. ¿Por qué tiene que estar de pie o de cúbito external? Porque si yo lo pongo de lado, lo que yo les decía, la gravedad baja casi todo. Entonces voy a sentir cosas que no debería. La columna yo la tengo que ver desde arriba en una forma de línea recta para saber que el paciente está perfectamente posicionado en decúbito external. Y debemos percutir ambos lados en 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales. El borde caudal del pulmón se determina al lado derecho porque al lado derecho está el hígado. Y vamos a pasar de un sonido de resonancia
algo timpánico, más que nada claro, a un sonido mate. Ahí están las tres líneas, ¿ya? Obviamente la percusión se realiza en el espacio intercostal, no lo realizamos sobre la costilla. Si lo realizamos encima de la costilla no vamos a escuchar nada. Tiene que ser siempre en el espacio intercostal. Este cuadrito es un cuadro resumen, está en inglés, pero habla todo lo que ya hablamos, ¿ya? ¿Qué pasa a la inspección si es que yo tengo un hidrotórax? ¿Qué pasa a la auscultación? ¿Qué pasa a la percusión? ¿Ya? Si se fijan ahí a la percusión en un hidrotórax, la resonancia está normal o disminuida. En el neumotórax vamos a escuchar sonidos cardíacos audibles, a diferencia del líquido, donde van a estar un poco alterados, van a estar disminuidos. Y en hernia diafragmática deberíamos tener sonidos de borborismo. No les voy a preguntar sobre ese cuadro por si acaso, yo se los puse porque es un buen resumen y tiene todas las fases de la semiología. Ya, pero lo pueden tener ahí para recordatorio y ayuda a memoria.